Ahora vamos a hablar del otro tema que les decía de la ley de inocencia fiscal que llevó el número o lleva el número 27.799, que es la ganancia simplificada. Y obviamente que esto podemos decir que es un régimen especial que se incluye dentro de la ley. Por lo tanto, de eso vamos a hablar. Y obviamente que esta régimen especial lo que significa es que se va a liquidar el impuesto a las ganancias, que será a través de una declaración jurada precargada por ARCA, o sea, precargada por el Fisco Nacional, ¿sí? Y obvio que esto tiene una ventaja o un aliciente, que es que se obtiene un efecto liberatorio del periodo fiscal. Entonces, primero vamos a hablar así, en este video, vamos a hacer un tipo de explicación más profunda. ¿Qué es la ganancia simplificada? ¿O qué va a ser la ganancia simplificada? ¿Sí? El organismo fiscal, en este caso ARCA, va a confeccionar una declaración jurada con toda la información que ya posee. Obviamente que de acá para atrás nosotros venimos viendo los datos que poseen a través de el lugar, nuestra parte, en donde ARCA nos informa todos los movimientos que tiene detectado contra la quit de ese contribuyente. El contribuyente, cuando verifica esa declaración jurada, puede aceptar y pagar o rectificar y presentar la declaración jurada tradicional como hasta el 2025. Entonces, lo importante es saber cómo funciona este sistema o cómo va a funcionar este sistema. Tengan en cuenta que seguramente vamos a hacer otro video cuando muchos contribuyentes opten, ¿sí?, por la opción de declaración jurada simplificada, porque este año es opcional. Y veremos y diremos las bondades o no de este nuevo sistema. Bien, ¿cómo funciona el sistema? Como dijimos, el fisco arma la declaración jurada. El contribuyente, obviamente, va a verificar los datos que dice el organismo recaudador, puede aceptar y pagar, el periodo va a quedar cerrado y si no coincide, puede rectificar esta declaración jurada. Acá queda una duda, si puede rectificar la declaración jurada y se mantiene la ganancia simplificada o tiene que hacer la declaración jurada normal. Y obviamente acá, cuando el contribuyente acepta la declaración jurada precargada y paga el impuesto, ¿sí?, se inicia lo que es el tapón fiscal. Concepto importantísimo para este régimen especial, ya que no puede haber o no debería haber inspecciones en el futuro sobre ese periodo fiscal, y lo que no se va a exigir porque lo pone el organismo recaudador, ¿sí?, ni justificar consumos ni las variaciones patrimoniales. Todo esto, vuelvo a reiterar, cuando esté en funcionamiento veremos cómo es esto, porque fíjense en todos ustedes, ¿sí?, y debemos reflexionar que siempre dice precarga, acepta y paga. ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que no tienen saldo a favor? Perdón, que le queda saldo a favor, ¿sí? Me imagino que el paga es también que acepta retenciones, percepciones que tenga
y por lo tanto, sí, también ingresa en la ganancia simplificada. ¿Y quiénes pueden adherir? ¿Sí? Las personas humanas, las sucesiones indivisas, ¿sí? Todas aquellas personas que tengan un historial razonable de cumplimientos fiscales ante ARCA, ¿sí? Y con ingresos y patrimonios de parámetros que va a dar cada uno de los periodos fiscales para que se pueda incorporar o no. En el régimen simplificado, obviamente que no se va a exigir informar ciertos datos como consumos con tarjeta, gastos personales, ahorros, compra de bienes y por ende, si no informamos nada de esto, las variaciones patrimoniales. Tengan en cuenta que siempre esa declaración jurada es precargada por el fisco, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias que vamos a encontrar entre esta y la declaración jurada tradicional que teníamos hasta el año 2025, ¿sí? En la declaración jurada tradicional, ¿sí? Tenemos que informar todos los patrimonios y los consumos y a la vez puede haber posibles fiscalizaciones futuras. La ganancia simplificada es una declaración jurada precargada. Obviamente que esto nos va a bajar la carga administrativa que tenemos porque es el fisco quien va a cargar esa declaración jurada y, como decimos, el periodo queda con un tapón fijo. Bien, leyendo a varios autores podemos decir de que hay ciertas ventajas del régimen. Una es la seguridad jurídica, la simplicidad, perdón, de los trámites. Va a haber una menor temor del contribuyente a revisiones retroactivas y, como lo decíamos en el anterior video, un incentivo a la formalización en cuanto al régimen. ¿Qué cosas tenemos que tener precaución? ¿Sí? Lo primero es no aceptar automáticamente la declaración jurada, verificarla, ¿sí? Porque no puede ser que el fisco no tenga todos los datos o que tenga datos excesivos. Y si los datos precargados por el organismo no coinciden con la realidad económica de ese contribuyente, lo que es loable, lo que es preferible, rectificar y presentar la declaración jurada tradicional. Como digo en cada una de mis clases, ¿sí? Cuando uno está consciente de lo que está declarando, no tiene por qué tenerle temor, miedo al fisco, porque está declarando realmente lo que corresponde con la realidad económica, con la realidad tributaria de ese contribuyente. ¿Sí? Obviamente que al terminar este video, todos suponemos que la ganancia simplificada busca facilitar el cumplimiento tributario, como lo hacen varios sistemas que también nos preceden, como por ejemplo el monotributo provincial simplificado. Y también lo que hace es proteger al contribuyente y enfocar los controles fiscales en casos de mayor relevancia para detectar o no mayores niveles de evasión impositiva. ¿Sí? Obviamente que tendremos que ver, y lo vuelvo a reiterar, ¿sí? Cómo es o cómo se predispone el organismo recaudador para entregarnos esa declaración jurada precargada para ver si los datos que contienen son los datos necesarios para que cada uno de los contribuyentes diga, sí, esta es mi declaración jurada y por lo tanto voy a aceptarla y pagarla si debe pagar. Muchas gracias
y obviamente, como digo siempre, nos encontramos en el próximo video.